Guía de hidrostática. Aquí está. Ya empezamos. Bueno, la guía arranca acá dando unidades, ¿no? De distintas unidades de presión. En general nosotros vamos a trabajar con el sistema MKS, o sea, el Pascal. Todavía quedó chiquito. En general, bueno, acá está el cambio de unidades, ¿sí? Un bar es lo que uno llama, bueno, es una unidad de presión. En pascales, que es lo que más vamos a usar nosotros, ¿sí? Que es Newton por metro cuadrado en el sistema MKS, que es más o menos un pascal son 100.000 newton, ¿no? 100.000 newton por metro cuadrado, que es lo que habíamos visto, es 1 por 10 a la 5. En kilopascales, bueno, en milímetros de mercurio, que es otra unidad que habíamos visto, que son los Torricelli, que un pascal es 750. En milímetros de agua, que son los 10 metros que estuvimos viendo. Kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Qué sé yo, una atmósfera, que es lo estándar. Esto es para pasar de una unidad a otra, el primer renglón. Y en el segundo renglón está puesto cuánto vale la presión atmosférica, o sea, una atmósfera, en distintas escalas, ¿sí? Que son también lo que estuvimos viendo cuando explicamos ese barómetro, que en Torricelli, o sea, en milímetros de mercurio, la presión atmosférica eran 760 milímetros de mercurio, y que valía, qué sé yo, 101.325 pascales. Esto es lo que uno está acostumbrado a escuchar como 101.350 pascales. Es lo que uno en la radio escucha que son 1.013 hectopascales, ¿no? Por 100 pascales. Pero bueno, nada. Bueno, acá el primer ejercicio, básicamente, ya lo hicimos, es el de la prensa hidráulica, ¿sí? Dice, determine la masa del cuerpo Q, que puede soportarse con una fuercita de 500 newton. Esto era lo de decir que la presión acá era igual que la presión acá, entonces que el peso de Q por el área grande tiene que ser igual a la fuerza que uno hace de 500 newtons sobre el área chiquita. Y acá me dan los diámetros, con lo cual puedo calcular el área de esos tubos, ¿sí? Así que se mírenlo, pero debería salir con lo que ya explicamos. El segundo también es de otra prensa hidráulica. El tercero es el que hice de cuál es la altura de la columna de un barómetro de mercurio si la presión atmosférica es 100 kilopascales. Es el otro que también lo hice en clase, ¿sí?
Así que estos ya medio que están hechos. No sé, a ver si hay alguno más copado. No sé, a ver, el 7.4 dice la presión sobre la superficie de un lago. Yo tengo acá mi lago lleno de agua. Y me dice la presión sobre la superficie es 101 kilopascales. O sea, acá tengo presión atmosférica, que es 101.000 pascales. ¿A qué profundidad la presión es el doble de dicha presión? O sea, ¿a qué profundidad ahí la presión vale 2 veces la presión atmosférica? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, y este es bastante sencillo. Yo sé que la presión por la profundidad ahí va a ser igual a la P0, la presión en cero, que es 101.000, más la ρ del agua, que es 1.000, más ρ del agua por la gravedad por I. Y bueno, y ahí tengo que despejar I. Si yo quiero que la presión en I sea 2 veces la presión atmosférica, o sea, 2 por 101.000, tiene que ser igual a 101.000, más la ρ del agua, que es 1.000, por G, por I, despejo I, qué sé yo. Sencillo, me da 2 menos esto, me da 101.000. Sí, 2 por 101.000 menos 101.000 me da 101.000. Dividido 100.000. Dividido 9,8. Y esto según la guía da 10,3, qué sé yo. Sencillo, para usar la ecuación de la presión hidrostática nomás. Después el otro dice, si la presión en la superficie de un recipiente de mercurio es P0, ¿a qué profundidad la presión es del doble? Es lo mismo, pero con la densidad del mercurio, en vez de la densidad del agua. La densidad del mercurio me la dan acá, ¿sí? En el ejercicio anterior. Laterales. Ah, son todos sencillos. A ver. No sé, vamos a hacer, a ver qué podemos hacer. Ah, el 6 está bueno para que vean la integral, por lo menos. Dice, tengo un depósito cúbico de 3 metros de lado, está lleno de agua. Calcule la fuerza que se ejerce sobre el fondo y sobre una de las caras laterales. Entonces tengo un depósito que es un cubo de 3 metros de lado y está lleno de agüita. Calcule la fuerza que se ejerce sobre el fondo y sobre una de las caras laterales. Bueno, hagamos de cuenta que esto tiene patitas, ¿no? La pared esta, ¿qué va a sentir? La del fondo, que es más fácil para empezar. Depósito cúbico de 3 metros de lado. La ¿Qué presión del fuerza? agua. La fuerza que le va a hacer la presión del agua, o sea, acá de este lado voy a tener la presión por el área, presión del agua. Y del otro lado, del lado de abajo, ¿qué siente? Afuera del tacho. Si quieren, imagínenselo con patitas para que sea más fácil. Una normal del recipiente al agua.
Claro, esta es la presión que siente del lado de arriba, ¿no? La presión del agua por el área de la base. Y del lado de abajo, ¿qué tiene el tanque? Si tiene patita, por eso dije para que se lo imagine es más fácil. Igual, aunque uno mire, siempre la superficie rugosa están llena de aire. Acá afuera hay aire, ¿sí? O sea, acá tengo la presión atmosférica por el área. ¿Están de acuerdo? Sí, ahí va. Está bien. Eso, aunque no tenga patitas, pasa lo mismo, pues si uno apoya un tacho en el agua, siempre entre el tacho y el piso hay aire en la mayor parte de los lados, ¿no? Digo, no está el vacío como una sopapa apoyado el tacho. Así que siempre tengo la presión atmosférica. Bueno, entonces, ¿qué fuerza siente eso? ¿Qué sé yo? Siente para abajo la presión del agua por el aire. O positiva, no sé, como quieran. Acá como la respuesta la da positiva. Vamos a poner positivo así entonces. Tengo la presión del agua por el área menos la presión del aire por el área. Igual a 0 porque el fondo del tacho está quieto. ¿Están de acuerdo? Esta es la fuerza neta que siente esa cara. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bien, la presión del agua, ¿cómo es? ¿Cuánto vale la presión del agua acá en el fondo del tacho? Yo pongo... Puede ser, profe, que sería, no sé si está bien, pero sería lo de la densidad del agua. Claro, pero ¿cuánto valía la P? ¿Se acuerdan? La presión en algún punto conocido, ¿dónde la conozco la presión? En el borde sería la atmosférica. Ah, sí, tengo presión atmosférica también. ¿Está bien? Así que la presión del agua es la presión atmosférica más el ρ del agua. Eso es un H2O, quiso ser H2O. Por la gravedad, por la profundidad. ¿Qué profundidad estoy ahí abajo? 3 metros, ¿no 4 era? metros. 3 metros. Menos la presión atmosférica, que es la que tiene el aire, por el área. Todo esto me faltó acá por el área también, ¿no? Expresión del agua por el área menos presión atmosférica por el agua. Esto es igual a la fuerza neta. Este cero no sé qué hace ahí. Bueno, nada, ahí tengo que hacer la cuenta. ¿Se me siguieron? Sí. Sí, profe. Entonces la presión atmosférica por el área se va de acá y de acá. Me quedo que la fuerza neta es la densidad del agua por G por 3 metros por el área que era un cubo, ¿no? 3 metros al cuadrado. Bueno, y esto vale la ρ del agua en 1000 por 9,8 por 9 por 3, 27 metros cúbicos. Bueno, no sé cuánto da esto. Que si fuese un 10. Esto da 264.600. 264.600. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien, ahora viene la otra que es un poquito más difícil. Porque me pide sobre la cara lateral, ¿no? ¿Dónde?
Calcule la fuerza que se ejerce sobre el fondo y sobre una de las caras laterales. ¿Qué pasa con la fuerza sobre la cara lateral? No, bueno, vamos a hacer otro dibujito de nuevo. Yo sabía que acá tenía la presión atmosférica. Afuera del tacho tengo presión atmosférica. ¿Y qué pasa con la presión por adentro del tacho? La presión por el área, digamos. Está claro que cuanto más profundo, más grande es la presión, ¿no? Está bien. Yo voy a poner mi eje Y así. Y yo sé que la presión adentro del tacho era la presión atmosférica por ρ más ρ por G por la profundidad. Está bien, esta es la ρ del agua. Entonces ahora, de este lado yo siempre tengo que es la presión atmosférica, que vale siempre lo mismo. Pero está claro que tengo que hacer una integral ahora, ¿no? Porque la presión no es constante a medida que aumenta en I. ¿Cómo haríamos esta integral? O sea, yo lo tengo que hacer sobre toda la superficie. A ver si miro la pared de costado. ¿Están de acuerdo que si yo la parto en pedacitos así, en cada uno de estos la presión vale siempre lo mismo, ¿no? O sea, a lo ancho, la presión vale siempre lo mismo. La presión va aumentando para abajo. En estos 3 metros que voy bajando, acá va aumentando la presión. Para el costado vale en cada punto, vale siempre lo mismo. ¿Está bien? Entonces sería la presión sobre la profundidad. Tengo que hacer, bueno, la integral entre, vamos a ponerle 0 y 3 metros, que es donde llega al fondo del tacho, ¿sí? De esta presión que va aumentando con I. Muy bien, fíjense la presión neta sobre la pared. ¿Están de acuerdo que es la resta entre esta y del otro lado tengo la presión atmosférica, ¿no? Tengo la flecha roja para un lado y las verdes esas para el otro, que valen siempre lo mismo porque es la presión atmosférica. O sea, sobre cada pedacito de pared, la presión neta es la resta de estas dos, si quieren. Así que se me va a ir la parte de presión atmosférica. Tengo que hacer la integral de ρ del agua por la gravedad por I. Esto es para abajo, ¿no? Este es el I. Pero fíjense que tengo que hacer todo este área, ¿no? ¿Cuánto mide el área de cada uno? Esto es la integral en DI. Pero aparte tengo los 3 metros de ancho, ¿no? Integrar en X, digamos, me sale una constante que son los 3 metros. No cambia para las X, ¿no? O sea, como que tengo que sumar desde 0 hasta ahí un montón de cuadraditos que ¿qué área tienen? Tienen un área que es 3 metros por el diferencial I. Este sería el área de un rectangulito de estos, ¿no? Que mide 3 metros por diferencial I. Y ahora si me voy a un I más abajo, esto es lo mismo, nada más que para este I la presión fue más grande. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, nada, ahora tengo que hacer esta cuenta nomás. Así que tengo G es constante, sale para afuera, la densidad del agua es constante, sale para afuera, el 3 es constante, sale para afuera. Me queda la integral de 0 a 3 de I diferencial I.
O sea, esto es y al cuadrado sobre 2. Y al cuadrado sobre 2 es, bueno, vamos a poner 3 al cuadrado sobre 2 menos lo mismo evaluado en 0 que da 0, así que es esto directamente. Así que es la mitad de lo anterior, ¿no? Fíjense, me quedó 1000 132.300, creo. por 3 al cubo, que es 27, que es lo mismo que esto, solo que dividido 2, o sea, la mitad de eso. Sí, perfecto. Es la mitad, fíjense, ¿no? Porque en el fondo del tacho tenía siempre la presión máxima. Bueno, no sé por qué justo la mitad, pero digo más chica, porque en el fondo del tacho siempre tenía la presión máxima. En la pared, en la parte de arriba, la presión es muy chiquita y va aumentando a medida que baja, no estoy sumando siempre el máximo. ¿Dudas? No. Por ahora no, profe. Esta guía, la verdad que está más raro, pero los ejercicios son bastante sencillitos. A ver, alguno de estos del tubo de U, que hay un par. Dice, un tubo en U abierto contiene mercurio. O sea, tengo este tubito acá, en forma de U, con mercurio. Si se echan 13,6 centímetros de agua en la rama derecha, o sea, esto tenía acá mercurio, vamos a ponerle color de mercurio. Ah, justo, raro. Esto tenía mercurio acá. Es un tubito en forma de U que usan mucho estos químicos. Dice, se echan 13,6 centímetros de agua en la rama derecha. O sea, de este lado le voy a tirar agua. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Qué va a pasar cuando tire el agua del otro lado? ¿Subiría el mercurio del lado izquierdo? Sube del lado izquierdo el mercurio, sí, quedará por acá. Y acá abajo. Qué sé yo. Y ahora tengo acá agua. 13,6 centímetros. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ahora me preguntan, ¿cuánto se eleva el nivel de mercurio en la rama izquierda a partir del nivel original? O sea, ¿cuánto subió esto, no? Profe, pero sube una vez y después se estabiliza, ¿no? Quedan los dos en la misma altura. No, la misma altura no van a quedar, porque el agua es más livianita. O sea, si yo miro, ¿no? Si yo miro acá, que es lo que me sobra, ¿no? Está claro que este agua es más liviana que este mercurio. O sea, todo este peso de agua tiene que compensar todo este peso de mercurio. ¿Se ve eso? Sí, eso sí, pero arriba, los dos bordes van a estar alineados en la misma altura, ¿no? No, por eso es lo que digo. Este agua de acá es más liviana que, o sea, acá donde empezó el agua, o sea, acá en esta línea verde que hice, hasta acá tiene que haber lo mismo de los dos lados. ¿Están de acuerdo? Pues está en equilibrio, todo bien. Ahora, el peso de esta columna azul de agua
tiene que ser igual al peso del mercurio para que para que el mercurio que está rayado no se mueva ni para la izquierda ni para la derecha, significa que este peso tiene que ser igual a este. ¿Se entiende? Ah, ok. El Ok, agua ok. fuese más pesada, esto que está rayado se tendría que ir hasta que se compense. Sí, sí, ahí entendí. Ahora todo esto rojo es todo mercurio. Yo puse en rayitas el mercurio que no sobra, digamos. Sí, el que está todo parejito. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Yo conozco esta altura, está claro que podría despejar esta, la I del mercurio, si quieren. ¿Cómo haría eso? Para calcular eso. ¿Cuánto vale la presión acá arriba, donde se acaba el aire y donde se acaba el mercurio? El tubito está abierto, así que acá tengo P0, ¿no? P atmosférica. De los dos lados, ¿no? Sí. Mm. Ahora, ¿qué sé yo por todo lo que estoy moviendo? ¿Cómo es la presión acá? ¿Y cómo es la presión acá? Igual. Igual, porque estoy en el mismo fluido, o sea, estoy justo en el mercurio, si quieren, pero justo donde toca el agua. De este lado y de este estoy adentro del mercurio, ¿está bien? Y estoy a la misma altura. ¿Están de acuerdo que las presiones esta y esta son iguales? Por lo de los Sí, sí, vasos sí. comunicantes, ¿no? Estoy a Sí, la misma altura en el mismo fluido. Acuérdense que tiene que ser el mismo fluido. Yo no puedo decir que la presión acá es igual a la presión acá, porque estoy a la misma altura, pero estoy en dos fluidos distintos. ¿Se entiende eso, no? sí. Pero ahí abajo, justo donde se están tocando, estoy del lado del mercurio, esas dos presiones valen lo mismo. Si quiero escribir la presión del lado izquierdo, ¿cómo la escribirían? ¿Cómo encontrarían cuánto vale P? ¿Dónde la conozco? La conozco arriba de todo, que tengo la atmosférica, así que ahí en P, ¿cuánto vale? 1000, ¿no era? La atmosférica, pero es allá arriba. Atmosférica. Digo, acá abajo, en el P este, en el puntito acá. ¿Cuánto vale la presión? La calculó viniendo por acá, ¿no? Sería P atmosférica más la densidad del agua, puede ser. O sea, Perfecto, más la densidad del por la agua. gravedad y por los 13,6. 3,6. ¿Están todos de acuerdo? Ojo que esto está en centímetros. ¿Se entendió lo que dijo? Estoy usando la ecuación de hidrostática, se llama esta de presión hidrostática del lado del agua. Profe, eso, por el lado del agua, pues si no sería el mercurio del lado de... Ah, pero la presión tiene que ser la misma, ¿no? O sea, eso es lo que voy a usar, que esto tiene que ser igual a ver calcular la presión de este lado. Ok. ¿Cuánto vale de ese lado? Vale la presión atmosférica más el La rho densidad de mercurio. No. de mercurio, ese es Hg, del mercurio, está bien. Bueno. Está bien, justo empiezan los dos con H. ¿Quieren escribir mercurio en vez de Hg? Yo le pongo mercurio. Por eso ahí vi que les pareció que era agua también, pero esto es mercurio. Lo de mercurio por Hg por la altura de mercurio, está bien que no va a ser la misma. Fíjense como estas cosas son iguales, como el arroz del mercurio es más grande que la del agua, la altura del mercurio tiene que ser más chiquita para que esto me dé lo mismo, ¿no?
que era más o menos lo que habíamos pensado en los pesos, que el peso de agua que me quedó de la derecha tiene que ser igual al peso de mercurio que me sobra de la izquierda. Bueno, la presión atmosférica se va. ¿Qué me queda? Que la altura del mercurio. Bueno, una vez que se va P, se va G también, ¿no? Así que I del mercurio es 13,6 por la rho del agua, que es 1000. Uy, ¿qué pasó? Por la rho del agua, que es 1000, dividido la rho del mercurio, que valía 13, algo, ¿no? Rho del mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Vamos a ponerla en kilos porque la otra la puse en kilos. Es 13,6, 13.600 kilogramos por metro cúbico. Sí. Y si no, la googlean, 13.600. Bueno. Justo pusieron el agua para que se vaya los centímetros de agua necesarios para que se simplifique el 136S. Si divido por 1000, que me da 1, ¿no? Sí, da 1, profe. Bien, la altura esta que pinté ahí del mercurio es de 1 centímetro. Y si voy a la respuesta dice 0,5. ¿Alguien se da cuenta por qué? Porque no le tengo que restar, porque en realidad no subiría ese 1 centímetro, sino que sería la mitad. Subió medio, ¿no? Es lo que Claro, dice en el dibujito. Lo que subió es esto, que es la mitad del I. claro, Cuando no sabía cómo explicar. nivelado, cuando sube la mitad. Digo, en realidad todo esto esto no lo subió, esto ya estaba ahí. Ahora subió de este lado este cachito y acá bajó este cachito porque lo ocupó el agua. ¿Está bien? Pero si miro el dibujo original, el mercurio estaba por acá. ¿Está bien? Por eso es la mitad, digamos. Nada, pero en general uno hace en la cuenta todo bien y después no entienden por qué les dio el doble. Digo, lo que plantea uno es esto, para poder usar cada vez que tiene estos tubitos, es comparar las presiones a la misma profundidad. De estos creo que hay uno, dos, acá hay otro, vende otro tubito. Acá lo mismo, uno dice que la presión acá es igual a la presión acá y hace lo que acabamos de hacer. Calculo la presión bajando desde atmosférica por acá y después la calculo bajando desde la atmosférica por acá, igual. Y después veré que me preguntan, pero digo, lo que hay que hacer es eso. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto. Todo igualito. No sé, a ver, alguno más. Ah, esto de uno de que flota, que estoy moviendo de cuánto es, cuánto flota uno y que no flotan apoyados sobre el agua, sino de que se hunden un poquito. Algunos de estos hablan todos del volumen sumergido respecto al volumen que está flotando. Qué sé yo. No sé, vamos a hacer el fácil, le dejamos alguno a ustedes, si no los voy a hacer todos. El 711, un cubo de hielo está flotando en agua. ¿Qué fracción de cubo de hielo emerge del agua si la densidad de hielo es 917? Bueno, esto es lo que uno ve cuando ve un cubito flotando, ¿no? Y uno tiene el agua acá y el cubito en realidad flota medio por ahí. Según lo que dicen del iceberg, solo sale una fracción chiquitita para arriba, ¿sí?
Este es mi cubito de hielo. Y me dicen que la densidad del hielo es de, ¿dónde estaba? 917 kilogramos por metro cúbico. Me preguntan qué fracción de cubo de hielo emerge del agua, o sea, qué fracción esta que está arriba del agua. ¿Cómo la calculamos? ¿Qué sabemos de ese cubito de hielo que está flotando? Que tiene un peso. Que tiene un peso y que otra fuerza. La de la presión y toda esa bola, que cuánto daba. El empuje. Sí. Entonces sabemos que si flota, el peso es igual al empuje. O si quieren, le plantean Newton directamente, ¿no? Peso positivo para abajo, más menos el empuje negativo para arriba, si quieren. Igual a 0, porque está quieto, o sea que el peso es igual al empuje. ¿Cuánto vale el peso de ese bloque de hielo? Vale la densidad del hielo por la gravedad por el volumen del hielo. ¿Están de acuerdo? Ese es el peso, la densidad por el volumen. ¿Y el empuje a qué era igual? Al peso del volumen de agua desplazada. O sea, el ρ del agua por la gravedad. ¿Qué volumen desplazó el agua? Va, el hielo, ¿qué volumen de agua desplazó? La que está sumergida nada más. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, no es todo el volumen de hielo. Bueno, y acá saco la fracción de volumen sumergida sobre volumen total, qué sé yo. Se va en ρ, se va g, digo. Y quiero ver, por ejemplo, cuál es la fracción de volumen sumergido sobre el volumen de hielo total. ¿Esto qué es? Volumen sumergido es ρ del hielo sobre el ρ del agua. Esto me daba 917 sobre 1000. No sé cuánto da esto. Casi 9 décimos, ¿no? 0,917 por eso. 0,917. O sea, casi todo el hielo está sumergido, ¿sí? 917. ¿Era esa la respuesta? Ah, bueno, me preguntaban cuál era el volumen sumergido, ¿no? En vez de, ¿cuál era el volumen emergente, perdón, el que estaba fuera del hielo? Y de lo que le falta para llegar a 1, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Esta es la fracción de volumen sumergido sobre volumen total. Lo que me falta para llegar al total, el 0,083, es el volumen emergente. La fracción de volumen emergente sobre volumen de hielo total. ¿Se entendió? Sí. Sí, perdón. Creo que no hay nada más nuevo bajo el sol. Acá hay uno de una compuerta, que es este parecido al que hicimos de la fuerza en la pared de la caja, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá la presión va aumentando con la profundidad? Así que a lo sumo va a tener que hacer algún integral o no. Porque fíjense que si le resto la de este lado también va aumentando con la profundidad.
Entonces, si restan primero, van a ver que no les depende más de la profundidad. No va a cambiar más con la profundidad, la resta de las dos presiones, ¿no? O sea, la que le hace el agua de este lado con la que le hace el agua de este. Como las dos crecen igual, se van a compensar ese crecimiento. Ese pruébenlo, si no lo preguntan, pero así hacen algunos. Pues. Y acá, bueno, en esto, por ejemplo, muestra cómo el peso, ¿no? Si yo meto ese bloquecito en el dinamómetro, si lo meto en el agua, es como que pesa menos, ¿no? Porque tengo el empuje del agua que me lo lleva para arriba. Piénsenlo también, que es bastante rebuscado. Si quieren, podemos hacer algo parecido, que es el de Arquímedes. Se supone que esta es la historia que hizo que Arquímedes descubra todo esto del empuje. Había un rey al que le habían regalado una corona, que le decían que era de oro, y bueno, le preguntó a Arquímedes si tenía alguna forma de darse cuenta esa corona que era de oro y aluminio, qué fracción de oro tenía. A ver si era mucho oro o si era mucho aluminio, ¿sí? Es muy difícil en una aleación después darse cuenta qué parte es oro y qué parte es aluminio, cómo hacer para sacarlo. Y bueno, tratando de resolver este problema es que encontró todo esto que acabamos de estudiar hoy. Pero vamos a hacerlo ya que está por razones históricas. Voy a borrar esto. Y de última va a ser parecido a ese que les dije que tenían la balanza y el agua y qué sé yo. Dice, tengo mi coronita, ¿no? Que era un trozo de aleación de aluminio y oro. Y tiene una masa de 5 kilogramos la corona. Al sumergirlo en agua suspendido de un dinamómetro, o sea, yo voy a colgar acá una balanza, esas que miden fuerza, ¿sí? Que en realidad es un resortito, como quieran, donde le colgué la corona y lo meto todo esto en un tacho con agua. Me dicen, la lectura al sumergirlo en agua suspendido de un dinamómetro, la lectura de la escala indica el peso correspondiente a una masa, o sea, esto pesa como una masa de 4 kilogramos. Sí, en realidad está midiendo 4 kilogramos por G, ¿no? Está midiendo estos newtons. ¿Está bien? Pero digo, como que el objeto pesa 4 kilos cuando está bajo del agua. Calcule las masas respectivas de oro y aluminio de la aleación, sabiendo que la densidad del oro es 19,3 y la densidad del aluminio, otra vez me queda AU y AL y se van a confundir. Vamos a ponerle oro directamente. Y del aluminio es 2,5. Estas son densidades relativas. ¿Se acuerdan que eran las densidades relativas? Era respecto del agua, ¿no? Respecto del agua, que era 1000, ¿sí? O sea, si quieren, esto es 19.300 y esto es 2.500. ¿Está bien? La del agua era 1000. Bueno, ¿qué plantearían acá? A ver, que la corona pesa 5 kilos. ¿Qué significa? Que pesa, que tiene una masa de 5 kilos. ¿Esos 5 kilos a qué corresponden? Pero sería una parte de oro y una de aluminio. Sí, ¿cómo escribo eso? 5 kilos, ¿qué tendría que ser? La densidad del oro por el volumen de oro, más la densidad del aluminio por el volumen de aluminio. ¿Están de acuerdo?
Sí, sí, perfecto. Y ahora, cuando lo meto abajo del agua y esto aparenta tener estos 4 kilos, ¿qué significa eso? ¿Qué fuerzas hay acá cuando está abajo del agua? El peso y el empuje, ¿sí? Empuja. O sea que esos 4 kilos por G, que es lo que está midiendo el dinamómetro, es el peso menos el empuje. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea que esos 4 kilos son iguales al peso, o sea, los 5 kilogramos. Me falta la G, ¿no? Pero se va a ir de todos lados. Si quieren la pongo. En realidad el dinamómetro es como si hubiese una masa de 4 kilos. O sea, está midiendo una fuerza de 4 kilos por G. Que va a ser igual al peso, que es la masa por la gravedad, menos el empuje. ¿Están de acuerdo? Sí. Que era La del agua, densidad por G por el volumen sumergido, que sería todo ahora, ¿no? el volumen total. Bueno, acá le digo, por eso yo siempre me olvido de la G, pero la G se va de todos lados. Y por eso directamente me dijo cuál era la masa aparente. ¿Que a qué va a ser igual esa masa aparente? A la masa de la corona, que era de 5 kilos, menos la masa del agua que desplazó, que era la densidad del agua por el volumen de agua que desplacé. ¿Están de acuerdo? Por eso uno le Sí. pone G. Bueno, y acá ya está, con estas dos ecuaciones, ¿cuántas incógnitas tengo? Mis incógnitas, ¿qué son? ¿Cuál es el volumen de oro y El cuál volumen es de oro. el aluminio? ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Dos, ¿no? Acá B total, ¿quién es? Es el volumen de oro más el volumen de aluminio. ¿Está bien? Y ahí despejen, qué sé yo, vamos a ver cuánto da, pero a ver. 5, paso, si quieren, paso esto que está restando para el otro lado, me va a quedar positivo, y ahora paso el 4 que estaba de este lado restando, me va a quedar una ecuación para ponerla parecida a la de arriba, ¿no? Que 1 kilogramo es igual al rho del agua por el volumen de oro más volumen de aluminio. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, y acá despejen, qué sé yo, hagan como quieran. Me aburrí. A ver, díganme si no. 1 kilogramo es... ¿Qué conviene hacer? A ver. Se las divido. Bueno, no importa. Rho del agua por B de oro más rho del agua por B de aluminio. Y ahora no sé qué quieren hacer con estas dos ecuaciones. Pueden despejar de una y meter en la otra. O, qué sé yo, a ver qué podemos hacer algo más copado. Podemos multiplicar. Digo, la densidad las conozco todas, ¿no? A mí no me gusta andar despejando y metiendo y toda esa bola. Si yo a esta la multiplico por rho del oro y divido por...
por Rho del agua. Me queda Rho de oro por Rho del agua. Es igual a Rho del oro por V del oro más Rho de agua por Rho del oro sobre Rho del agua. También lo que estoy haciendo. Y ahora la sumo. A ver. No sé, ahí despejen el que se marea. Entonces, si la sumo, tengo 5 kilogramos. La resto, perdón, para que se vaya Rho del oro por V de oro. Rho de oro se va con Rho de oro. Menos Rho del oro por el V del aluminio. Y de acá despejo el V del aluminio. Bueno, me aburrí. Hagan las cuentitas. Son todas cuentas ya. P del aluminio, factor común de Rho del aluminio menos Rho del oro por V del aluminio. Rho del oro sobre Rho del agua es lo que me habían dado como densidad relativa, ¿no? Esto es 5 menos 19,3 sobre Rho de aluminio menos Rho del oro, que es menos 17, algo, qué sé yo. Bueno, y de ahí despeja el volumen de aluminio. Me embolé, pero ¿se entendió hasta acá? Hasta las 12. Sí, profe, sí. Sí, no hay drama. Odio hacer cuentitas. Y bueno, después creo que no hay nada nuevo. Algunos les quiero dejar porque para que hagan algo. Acá tiene el de un cajón rectangular que flota. Flota y después le agregan una más arriba y se hunde 3 centímetros más. Van a tener que escribir un par de ecuaciones, ¿sí? Es más complicadito que el del hielo que hice, pero para que lo prueben. Y lo mismo en este, ¿sí? En este también tengo una balanza arriba en el dinamómetro y una balanza abajo y me dan un montón de relaciones entre cuánto pesa cuando lo meto en el agua, cuánto pesa cuando lo saco, cuánto pesa el agua, cuánto pesa el bloque que está colgando. Estos pruébenlos y si no les sale los vemos el miércoles. ¿Qué hora es? Es temprano, pero así hacen algo ustedes. Dale, profe. Bueno, ¿alguna duda de los que dimos? Profe, perdón, pero el último que hizo, llegué hasta la flechita roja y todo lo que hizo abajo, no, como siguió usted solo, digo, no, me perdí. Es que Luis Semana estaba tratando de despejar, sí, si quieren olvídense de esto, ustedes despejan, en general les gusta más reemplazar en una y hacer en la otra. ¿Estas dos ecuaciones las entendieron? Sí, sí, eso sí. Nada, y acá me puse a despejar y me aburrí en el medio. Pero, nada, si quieren despejen, ay, no se queda quieto. Despejá el B de oro de esta y lo metes ahí adentro y después despejás la B del aluminio. Está bien, profe, gracias. ¿Está bien? Digo, y una vez que tenés la B del aluminio, volvés a esta ecuación y calculás el volumen de oro. Yo me puse a sumar y restar ecuaciones, pero igual quedan una cuenta horrible. Ya a esta altura del partido de ustedes, si les quedaron dos ecuaciones con dos incógnitas, que son el B del oro y el B del aluminio, ya está. Sí, los demás son todos datos. La Rho del agua, la Rho del oro, la Rho del aluminio.
Yo las quería dividir porque ya si divido Rho de oro por Rho del agua me queda el dato que era la densidad relativa, ¿no? Pero me pareció en la mitad que los iba a marear más de lo que le iba a ayudar y abandoné. Si no, despeje en vez del oro y chao. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿una otra duda de otros ejercicios de ayer, del viernes? En la clase que viene que vamos a explicar el TP, fíjense que tiene 4 ejercicios nada más, o sea, es muy cortita la parte de hidrodinámica. Es una ecuación nomás que vamos a agregar y chao. Bueno, si no hay más dudas, vamos a disfrutar del fin de largo. Bueno, Bueno, profe, profe, gracias. gracias. Nos vemos el miércoles con ustedes. Buenísimo. Listo, profe. Nos Buen vemos. fin de. Gracias, Besos. profe. Buen fin de. Chau, chau. Buen fin de y que se recupere el profe Alejandro. Sí, supongo que estará dormido. Pues lo vacunaron, es medio debilucho, me parece. O le hizo efecto la vacuna y a mí no, porque a mí me vacunaron y no me hizo nada. No sé si porque no me hizo efecto o porque